se organiza desde la sección de pedagogía de la Dirección Académica de Desarrollo Multimedial en la Facultad de Estudios a Distancia. Hoy con un tema interesante. Hoy tenemos la compañía de la profe Tatiana Ospina, que muy gentilmente pues, nos ha concedido un espacio de su tiempo para compartirnos una herramienta que pues, puede ser de utilidad, sobre todo para aquellos profes que en algún momento desarrollan actividades en Moodle, específicamente cuestionarios, y en donde pues hay aplicaciones de tipo numérico, de tipo matemático. Se trata de la herramienta Wheaties Quizzes. Es una herramienta para potenciar cuestionarios en Moodle con aplicaciones matemáticas o numéricas. Así que pues démosle la bienvenida a la profe Tatiana y nuevamente las gracias por su tiempo. Profe Tatiana, bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por los comentarios previos del ingeniero Edgar. Efectivamente, yo soy docente del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas y presto pues mis servicios a la Facultad de Estudios a Distancia. Eso pues ha permitido que pues tengamos una conexión con respecto a las aulas virtuales y pues todos los complementos que tenemos allí para poder trabajar y en este caso pues hacer dinámica las evaluaciones y la construcción de preguntas, que finalmente es lo que nos reúne el día de hoy. Entonces, si ustedes me permiten, voy a presentarles mi pantalla y la presentación que les tengo preparada para el día de hoy. Entonces, bueno, como les mencioné, el día de hoy pues vamos a estar revisando la construcción de unos tipos de preguntas en Wheaties Quizzes. Esto pues con el apoyo de la dirección, el profesor John Fabio Aguilar, Tatiana Ospina quien les habla, como les mencioné, somos docentes de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas para el Departamento de Matemáticas. Permítame que algo le pasó a esto. Ahora sí. Bueno, entonces lo primero que hay que decir es que Wheaties Quiz es un sistema de calificación y evaluación que incluye unas herramientas del lenguaje matemático y científico. Esto pues nos ha permitido a nosotros crear preguntas con variables aleatorias y con, digamos que con un valor agregado y es pues la interacción que podemos hacer con el lenguaje científico. Bueno, digamos que las preguntas pues requieren ahí una reflexión que finalmente pues en el departamento y con el apoyo de la Facultad de Estudios a Distancia hemos realizado. Porque finalmente el propósito de esto, más que generar aleatoriedad en las preguntas, es tal vez mitigar un poco la situación que siempre nos ha preocupado con respecto al índice de coincidencias que encontramos en algunos de nuestros exámenes. Como les digo, pues esto es producto de una reflexión que se ha dado al interior del departamento con el apoyo de la Facultad de Estudios a Distancia. La ruta básica para que nosotros podamos trabajar en las preguntas o con el plugin que tenemos en Moodle para Wheaties Quizzes, es la ruta básica de crear una pregunta. Entonces vamos a la opción de administración, posteriormente nos vamos a preguntas y allí finalmente le damos crear una pregunta. Una vez uno señala esa opción, deslizamos todas las opciones que tenemos ahí al interior del aula y a la parte final ustedes van a encontrar la opción de Wheaties Quizzes. Las distinguen también porque están marcadas con un color naranja. Wheaties Quizzes presenta 7 opciones de preguntas para poder realizar con los estudiantes. Nosotros en este caso vamos a trabajar 3. Una que es muy simple, verdadero o falso, unas que son de respuesta corta, que a nuestra manera de ver pues permite como esa interacción del estudiante con el lenguaje matemático y las opciones múltiples. La parte de ensayo es cuando nosotros le solicitamos a los estudiantes que nos suban un archivo, por ejemplo, en el caso de matemáticas, si nosotros queremos revisar el procedimiento que un estudiante hace con respecto pues al desarrollo de su ejercicio, entonces uno selecciona la opción de ensayo. Y el emparejamiento son estas preguntas donde uno puede generar opciones múltiples ceñidas a una sola
a una sola pregunta. Entonces ahí el estudiante tiene la opción de desplegar las diferentes opciones de respuesta y seleccionar cuál es la opción que considera correcta. La de close es esta pregunta que tú puedes hacer, por ejemplo, decirle al estudiante, dada la función f de x igual a seno de x, diga cuál es el periodo. Entonces ahí le permite a uno señalar qué opción, o bueno, como opciones, cuáles son esas preguntas. Estas preguntas tipo close permite hacer varios cuestionamientos al estudiante sobre una misma creación de pregunta. Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy con las preguntas más sencillas, esto porque me permite hablarles de el lenguaje que utilizamos para la creación de las preguntas en Wiri's Quizzes. Entonces, como les mencioné, pues vamos a generar una pregunta, es un ejemplo de una pregunta tipo verdadero o falso, y entonces yo, bueno, les muestro la pregunta y luego vamos a ver cómo se hace la construcción de esta pregunta y qué se hace aleatorio dentro de esta pregunta. Entonces, es una pregunta muy sencilla. Dice, dada la función trigonométrica f de x igual a 10 seno de x, factor de 10 pi cuartos x menos 9, se tiene que el periodo está dado por 8 pi décimos. Entonces, ¿qué se hace aleatorio en esta pregunta? Entonces, lo que están ustedes observando en pantalla señalado en rojo, esas son las opciones que se hacen variables. Entonces, le estoy haciendo variable el valor de la amplitud, efectivamente lo que va a hacer que cambie el periodo y un desplazamiento vertical. ¿Eso qué significa? Que el estudiante, que diferentes estudiantes van a tener diferentes preguntas, pero realmente la construcción que nosotros hemos realizado es una. Claro, como esta es una pregunta verdadero o falso, pues efectivamente también está el proceso, está como aleatorio el periodo, ¿sí? Finalmente el estudiante tiene que decirme si eso es verdadero o eso es falso. ¿Listo? Entonces, como les mencioné, la opción que hemos elegido en la pantalla que nos muestra la plataforma Moodle es la opción de verdadero o falso. Esta es la forma en cómo vamos a seleccionar este tipo de preguntas. Una salvedad. Aquí, bueno, y como en las otras preguntas que se generan en Moodle, una vez uno selecciona la opción de pregunta, entonces no hay forma de decir, no, mejor la cambio por respuesta múltiple o mejor hago una pregunta tipo abierta, que en este caso pues sería la respuesta corta. Entonces, finalmente pues hay que como hacer el trabajo previo, el trabajo manual de escribir nosotros la pregunta y saber qué es lo que queremos. Como les mencioné, pues verdadero o falso, bueno, son unas preguntas ahí que seguramente tienen una reflexión en términos de lo que queremos evaluar, pero como les mencioné, me es simple explicarles a partir de eso el modelo de construcción y la forma de hacer aleatorias las variables que les mencioné hace un momento. Si en algún momento tienen alguna pregunta, pues con gusto, pues, no sé, el ingeniero Edgar dirá si interrumpimos o dejamos las preguntas para el final, no lo sé. Yo creo que de una vez, si hay alguien que tenga algún tipo Sí. de inquietud, yo creo que podríamos de una vez plantear los interrogantes. Son bienvenidas las preguntas. Vale, perfecto. Yo traje capturas de pantalla, vamos a tener también un momento de interacción con aulas para que ustedes vayan viendo eso, pues porque seguramente hará más ágil el diálogo. Entonces, pues, por eso traje las capturas de pantalla, pero pues ya nos vamos a ir a aulas virtuales para ver cómo se está viendo esto dentro del aula. Bueno, entonces les estaba mencionando, una vez nosotros seleccionamos la opción de verdadero y falso, pues damos clic en agregar, se nos abre esta pantalla emergente. Yo sé que pues este ciclo de capacitación pues ha tenido unas conferencias previas y en algún momento vi que una de las temáticas fue la creación de preguntas y de banco de preguntas. Entonces está la información general que no quiero pues repetir así como con detalle, pero finalmente pues están las categorías, el nombre de la pregunta y el enunciado. Aquí en el enunciado empieza nuestra primera etapa de programación para hacer aleatorias nuestras preguntas. Bueno, ustedes saben que finalmente en aulas virtuales esto tiene un montón de opciones, ya vamos a mirar, pueden generar cuál es el valor que le van a dar a la pregunta, en este caso pues por defecto siempre nos genera uno. Bueno, una vez estamos allí en la pantalla o en la página donde empezamos la construcción de nuestras preguntas, el icono que ustedes están viendo en la parte
subrayada, lo van a encontrar desplegando más opciones, ¿sí? Por defecto nos está mostrando esta pantalla en aulas virtuales, entonces damos clic en el icono donde nos genera más opciones. Este logo que aparece acá es el MathType, es el lenguaje de programación que se entiende, mentiras, es el lenguaje matemático que se entiende con Wheaties Quizzes. Hay que tener cuidado de no confundirlo con este. Esta es la ecuación únicamente, este es el que me va a permitir hacer la conexión, ¿de acuerdo? Okay. Bueno, entonces he escrito ya la pregunta, como les mencioné en una diapositiva anterior, ¿qué es lo que está aleatorio? Entonces lo que está aleatorio es la amplitud de la función, este fraccionario que nos está, pues que finalmente nos va a hacer el cambio del periodo y este desplazamiento vertical que hemos tenido. Una de las formas de llamar las variables que van a ser aleatorias es con el hashtag. Entonces, cada vez que ustedes busquen o deseen un valor aleatorio, entonces vamos a llamarlo hashtag A, en este caso hashtag B, hashtag C, hashtag D. Estas van a ser efectivamente las variables que vamos a hacer aleatorias dentro de las líneas que vamos a hacer, que realmente son muy sencillas, dentro de Wheaties Quizzes. En este caso, como yo estoy preguntando por el periodo, entonces necesito calcular el periodo de la función. En este caso yo lo he nombrado hashtag F sobre B por 2pi. Listo, esta es como la primera parte donde hacemos esta primera declaración de las variables que queremos que sean aleatorias dentro de la pregunta. Tatiana. Señor. Tatiana, una pregunta que a mí en lo personal me surge. La F donde estás haciendo la creación de la fórmula del periodo, sí. es de la misma naturaleza de la A, la B y la C y la D que hay previamente en la línea anterior o digamos en la fórmula anterior. Pues realmente sí. A ver, en la declaración de las variables, F va a depender de lo que significa el periodo. Entonces, recordemos que el periodo de una función senoidal está dada por 2pi sobre la constante que está multiplicando la variable, ¿de acuerdo? Entonces, eso finalmente es lo que vamos a hacer. Este 2f no es una variable libre, como se llama usualmente en el lenguaje de programación, sino que esa variable va a depender de una variable libre. Entonces, necesito hacer una cuenta muy pequeña, realmente es para mostrarle al estudiante de cierta forma, porque ustedes se van a dar cuenta que en Wheaties Quizzes hay unas operaciones que incluso me quedan indicadas. Entonces, por ejemplo, si queda 2 por 5, es posible que él me muestre 2 por 5 y lo que yo quiero es que el estudiante me escriba 10. Entonces, eso son formas de empezar a escribir las preguntas que nosotros generamos. Pero F no es una variable libre como sí sucede con A, B, C y D. Eso, no sé si te respondí la pregunta. No es una variable libre. Parcialmente, pero sigue adelante y probablemente comprenda más luego. Ok, bueno, la pregunta es, ¿cómo hago para llamar entonces ese tipo de información? Yo les mencioné que se hace fundamental el icono que tiene la raíz cuadrada sin el A en la parte inferior. Entonces, para nosotros para empezar a escribir nuestra función, entonces hago clic en este recuadro y de manera automática me aparece esta pequeña ventana emergente. Como les mencioné, el MathType es la comunicación, va a ser ¿cómo es que lo llamamos? Interfaz. Sí, gracias. Es la interfaz que me permite la conexión de mis variables con la aleatoriedad que se genera en Wheaties Quizzes. Entonces, siempre que vayamos a colocar una función, una expresión matemática, ahí ya se habla de una expresión científica, yo hablo de matemáticas porque es lo que conozco, se va a necesitar declarar ese tipo de expresiones dentro de esta ventana emergente. ¿Listo? Entonces, previamente, pues lo que yo hice fue colocar en esta ventana f de x igual a hashtag numeral A seno de BC. Estas opciones son las mismas que nos aparecen en el Word cuando nosotros utilizamos alguna fórmula matemática. Entonces, digamos que también resulta muy familiar
para aquellas personas que manejamos el lenguaje matemático dentro de Word, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, una vez, mire, entonces observen que esta es la primera etapa. Escribir dentro del enunciado de la pregunta lo que queremos preguntar, ¿sí? Hacer la pregunta, pues, identificar qué es lo que queremos aleatorio, ¿sí? Hasta el momento solo hemos hecho escritura. Si en algún momento uno le dice guardar, pues lo que va a ver el estudiante es esto, ¿sí? No va a encontrar un número, no va a haber, por ejemplo, en lugar del A, el 3, el 5, el 7, no, simplemente va a haber esa expresión matemática que ustedes están visualizando en este momento. Digamos que eso también le ayuda a uno a ir revisando cómo se está observando nuestra pregunta. Él no va a generar ningún error, simplemente nos va a mostrar la pregunta como ustedes la están visualizando en este momento. Bueno, finalmente, la segunda etapa es la etapa de la programación de las variables aleatorias. Entonces, para eso vamos a empezar a deslizar, o deslizamos ahí en nuestra aula de Moodle, y vamos a ir a la opción que dice variables with quizzes. Ahí aparece este icono en naranja que ustedes están visualizando, al lado la palabra algoritmo. ¿De acuerdo? Allí, cuando nosotros generamos clic sobre esa ventana, efectivamente nos va a aparecer una segunda ventana emergente, que es la consola donde vamos a empezar a hacer estas líneas que son, como repito, son muy sencillas de programar. With Quizzes es una herramienta súper potente, incluso podemos generar ciclos condicionales, pero bueno, eso nos daría pues para unas 5 o 6 sesiones más poder hacer esa revisión, pero bueno, digamos que finalmente en el primer acercamiento, pues lo que uno busca es generar estas variables aleatorias en la programación de preguntas un poco más sencillas. Entonces, una vez estamos ahí, observen que aparecen 2 pestañas en esta parte. En la parte izquierda superior aparece respuesta correcta y variables. En este caso, vamos a empezar a declarar las variables. Posterior a esto, le vamos a decir que por favor editemos el algoritmo. Entonces, una vez se edita el algoritmo, empezamos a generar estas variables. Entonces, digamos que tenemos 2 tipos de variables, unas que son las variables enteras. La forma de declararlas es, bueno, he dicho que A, B, C y D serán aleatorias. La forma de decir que tomen números enteros es esta. Entonces decimos A es igual a aleatorio, paréntesis, redondo, 2 a 10. Eso significa que cada vez que él ingrese va a generar un número aleatorio entre 2 y 10 entero, ¿sí? En principio vamos a pedir que sean enteros, A, B, C y D. Si nosotros necesitamos algún número decimal, la forma de hacer la declaración para esa variable es T aleatorio, nuevamente paréntesis cuadrados, abrimos los paréntesis, a paréntesis redondos, posteriormente paréntesis cuadrados, y decimos que vamos a tomar números aleatorios entre 0, 2.10, 2.0,1. Este 0,1 es la cifra decimal que él va a tomar de las variables. Mira que aquí, Inge Edgar, no estoy declarando a f, porque como te mencioné, f no es una variable libre, ella va a depender finalmente de las cuentas que yo haga para resolver el periodo de la función. De acuerdo. ¿Sí? Una Ahora pregunta, sí. una pregunta adicional, y perdón la interrupción. En el caso de los decimales, en este caso, la declaración de esa variable t que aparece ahí implicaría que la cifra decimal es una sola. Sí, sí, señor, efectivamente. Si quiero más, entonces coloco 0,001, 0,00001, el número de cifras decimales que pues uno necesite. Correcto. Frente al desarrollo pues, del ejercicio que quiera plantearle al estudiante. Sí, Y vuelvo y digo, el para número 10, variables enteras, señor, sí, y el número es 10 porque que estoy aparece, decidiendo que me conviene.
Hola, Sí, hola, sí, te decía que ¿está si bien? el número 10 me Sí. indica el número de números que podrían generarse con una cifra decimal. Es una pregunta. Sí, Valor en sí, el que está tomando intervalo. Él me está dando números entre 0 y 10. 1,2, 1,3, 1,4, bueno, y así sucesivamente, hasta 9,9 finalmente. Digamos que ese va a ser como el último. ok. ¿Vale? Como el 0, 2,10 es el intervalo Tatiana, de creo números que te que, estamos, digamos que el intervalo de Tatiana, deseo que sea aleatorio. Si necesitas, señor, Tatiana, creo que te estamos escuchando un poco interrumpida. No sé si de pronto tenga que ver con el micrófono o si de pronto es la señal de internet. No sabemos, pero si de pronto puedes mejorar algo en este aspecto. ¿mejor ahora? Inge. Sí, sí. Me quedó un retorno, ¿cierto? Sí, pequeño. Tenemos un delay, pero ya te escuchamos mejor. Adelante. Ok, vale. Listo. Entonces les estaba diciendo que, ay, que se me hizo la presentación. Listo. Entonces les estaba dando que entre 0 y 10 es el intervalo. Si necesito intervalo entre -5 y 5, la sentencia tendría que declararse acá, entre -5, doble punto, hasta 5, doble punto, y el número de cifras decimales que ustedes deseen, 0,01, por ejemplo. Eso significaría que los valores aleatorios que la variable me está entregando es 5,22, 5,23, -3,2, -3,33. Eso no sé si es claro. Sí, pues para mí lo es. No sé si Ahora soy yo quien alguno no de los los escucha. asistentes. Sí, adelante. Adelante. ¿Quién tiene una pregunta? Creo que alguien iba a preguntar. Tal vez la profe Claudia, no sé. ¿Quién iba a preguntar? Adelante. No, ingeniero, No, no tengo señor, preguntas. gracias. Estaba escribiendo, era claro, gracias. Perfecto, perfecto. Perfecto. Adelante, Tatiana, con la presentación. Entonces, vamos a ver un poco. Entonces, tienen como propósito mostrarles el tipo de variables que nosotros podemos declarar. En este caso, pues yo las he elegido todas positivas. Eso pues porque ustedes saben que si finalmente me pone un número negativo, perdónenme, si pongo un número negativo acá, pues entonces eso me va a generar un reflejo. Y yo realmente lo que quiero es que el estudiante me responda cuál es el periodo de la función. Entonces, digamos que bueno, la función senoidal es una función impar, entonces lo que hace es cambiarme el reflejo. Bueno, digamos que una sola pregunta, si ustedes se dan cuenta, una sola pregunta de verdadero y falso realmente se queda corta para el potencial que nosotros podemos sacar. Pero como les mencioné, pues es como la que me permitía generar este primer acercamiento a lo que sucede con la programación, con estas primeras líneas de programación. En este momento, como ustedes están observando, yo estoy mostrando encontrar el que les estaba mencionando en este momento. Bueno, esperemos que me cargue el aula.
Creo que sí voy a necesitar como una mejor conexión. Es que estoy en la red Wi-Fi del campus, entonces creo que por falta de uso no está tan ágil como uno desearía. Ok, ¿y tienes posibilidades de conectarte al plan de datos de tu celular? A veces funciona bien En por esa esas vía. estoy. Sí, miremos a ver si me funciona. Bueno, ahí está mostrándoles la pantalla. Sí. Eso se supone que es la pregunta que nosotros tenemos ahí escrita, ¿no? Eso es, pues, mientras carga la pantalla, mientras carga la forma de la pregunta, Ujú. creo que ya la están viendo. No. La pregunta todavía no. Ya creo que está cargando, sí. Ya cargó. Esa es la captura de pantalla que veíamos hace un par de minutos frente a lo que estaba sucediendo. Aquí nos vamos a ir a Hola, Tatiana. Sí, sí, señor Inge. Es que está Ah, demoradito. ok. Ya estoy haciendo Ah, cambio no de te preocupes. computador. No, pensé que Qué te habíamos pena con perdido. Qué pena. ustedes. No, tranquila. No, 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 no. Ya, listo, listo. Bueno, creo que la profe Tatiana está resolviendo sus problemas de conectividad y ya entonces estará con nosotros en contados minutos. Profe John Fabio, bienvenido. Buenas tardes. Te comento que soy yo. Lo Ah, que ok, pasa es ok. que estoy... Sí, 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 sí. Lo que te digo, pues estamos aquí en la universidad, entonces él me hizo el favor de prestarme su computador, ya Ah, les estupendo, muestro. estupendo. Te escucho mejor, te escucho mejor. Sí, 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 creo que el PC tiene mejor conexión.
Listo, profe. No sé si ya están viendo mi pantalla de nuevo. Sí, sí, lo vemos. Ok, bueno, entonces les estaba mencionando, estábamos aquí presentándoles. Aquí, entonces nos vamos para el aula virtual, que era la programación que les estaba mencionando. Eh, Listo, entonces como les mencioné, tenemos la programación de nuestra pregunta, los hashtags, en la parte inferior nos vamos a la parte de algoritmos, como les mencioné, en variables, editar el algoritmo. Aquí es donde nosotros vamos a generar las variables aleatorias. Miren, como les mencioné hace un momento, y como esto hace las veces de prueba finalmente, entonces estas han sido las variables aleatorias que yo he declarado. Entonces, A es aleatorio entre 2 y 10, B es aleatorio entre B es aleatorio entre 2 y 10, D es aleatorio entre 1 y 15, C es aleatorio entre 2 y 15, T es aleatorio, como les mencioné, en el intervalo entre 0 y 10, y el número de cifras decimales que él me está mostrando es de 0.1. Miren que la programación también me permite hacer verificaciones. Bueno, las líneas que he declarado también las puedo revisar. Si ustedes observan, si yo genero, permítanme les muestro, si yo genero aquí en la parte inferior, acá, si le doy en este recuadro, ahí me estoy moviendo básicamente con las flechas, si yo le digo, muéstrame qué es lo que está pasando para C, él está generando la aleatoriedad. Esa es la forma de mirar qué es lo que estamos declarando. Entonces ahí, mire, observen que todo el tiempo me está mostrando cuáles son las variables que estoy tomando. Mire, acaba de observar, seguramente en el desarrollo de mi pregunta, en la diapositiva les mostraba una S, pero miren que finalmente me resulta como más óptimo, en esto que les estoy mostrando acá en la programación, escribir el periodo con la fórmula. Entonces, pues, ¿qué es el periodo? 2pi sobre D sobre C. Finalmente, ese es el periodo así definimos el periodo de la función senoidal. Si yo quiero decirle, bueno, muéstrame qué es lo que usted está haciendo con periodo, entonces ahí simplemente le digo y todo el tiempo estoy generando enters para que esto sea lo correcto. Esa es como la primera situación para poder declarar variables. Hasta ahí no sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Profes. No, por ahora no hay preguntas, Tatiana, en el chat. No hay inquietudes aún. Si quieres seguir adelante. Listo, perfecto. Ay, se me perdió Quiris Quizzes. Acá está. Vale. Esta, como ustedes observan, es la ventana donde vamos a hacer pues nuestras cuentas, nuestras programaciones. Como les mencioné, pues Quiris Quizzes es una herramienta completa, bueno, tiene varias cosas que a nivel matemático y científico pues nos sirven. Entonces, estos menús que aparecen en la parte izquierda de la pantalla son la simbología. Entonces, por ejemplo, si necesito a pi, si necesito la función exponencial, IJ, el infinito, suma, resta, también puedo utilizar pues los paréntesis, el valor absoluto, la norma de un vector. Todas estas son las opciones que tenemos para digamos que los símbolos matemáticos que tenemos a disposición para nuestra programación en Quiris Quizzes. Tenemos la parte aritmética, entonces, por ejemplo, si ustedes necesitan hacer algo de redondeo, preguntar el signo, cuál es el valor máximo, aleatorio, bueno, digamos que aparece pues como una función, pero a veces resulta hasta más fácil escribir aleatorio, ¿no? Y luego, numerador, denominador, cociente, resta, máximo común divisor, mínimo común múltiplo, factorizar, preguntar si algún número es primo. Entonces tenemos todas estas opciones en la parte aritmética. En la parte de polinomios, entonces hace factorizaciones, agrupa, saca raíces, preguntamos si es irreducible, también podemos preguntar por la parte real, la parte imaginaria, la norma, esto pues cuando trabajamos con números complejos. En la parte de estadística podemos calcular todo esto, entonces media, mediana,
varianza, desviación, covarianza, todas estas funciones efectivamente están dadas para que nosotros empecemos bueno, pues a utilizarlas dentro de nuestras programaciones. Las funciones, aparecen todas las funciones trascendentes, funciones senoidales, cosenoidales, funciones hiperbólicas, exponenciales, funciones logarítmicas. En la parte del cálculo, que seguramente pues a algunos nos llama más la atención, está lo de derivadas, integrales, límites, sumatorias, productorias, dominios, campos vectoriales, podemos mirar curvas integrales. Álgebra tiene todo lo de núcleo, imagen, vectores, valores propios, vectores propios, ángulos, por ejemplo, entre vectores, podemos preguntar por matrices, transpuestas, inversas. En la parte combinatoria, bueno, pues las permutaciones, las combinaciones, en lógica y conjuntos pues aparecen las pertenencias. Para resolver, entonces podemos resolver sistemas de ecuaciones numéricamente, podemos escribir el sistema de ecuaciones, lo podemos resolver analíticamente, numéricamente, resolver una inecuación. Bueno, el sistema griego, si alguna vez, si necesitamos llamar alguna variable con su sistema griego, unidades de medida, convertir, hacemos gráficas. Aquí, si ustedes observan, aquí también hay unos iconos. Por ejemplo, acá también podemos utilizar las gráficas en 2 dimensiones. Perdónenme que es que no tengo nada declarado. Entonces, cerremos acá. Las gráficas, entonces aquí me va a mostrar, y esto le muestra al estudiante cuáles son las gráficas que él puede utilizar, cómo trabajar con sus gráficas. Le podemos hacer preguntas a los estudiantes sobre gráficas. Finalmente, pues la programación nos permite hacer eso. También tenemos gráficas en tercera dimensión. Eso finalmente, pues si nos interesa, no sé, por ejemplo, en los cursos de cálculo vectorial, ahí también podemos utilizar estas herramientas. Como les digo, también están acá. Y cosas de programación, que como les digo, pues están los ciclos de el if, el while, mientras, bueno, si necesito que pase algo. Como repito, pues digamos que esto genera, hay un montón de herramientas que ustedes pueden ir revisando dependiendo de su interés. Y de las, bueno, también pues como de las habilidades que tengamos para cierto tipo de programaciones en preguntas. Esta parte de formato me permite pues señalar algunas, subrayar cosas, mirar tamaños. Entonces, estas son las opciones que tenemos a disposición dentro de la herramienta Wheaties Quizzes. Entonces, ¿les parece si miramos otro tipo de pregunta? Bueno, olvidé mencionar cómo se hace correcto, ¿no? Entonces, abandonar. Entonces, en este caso, dependiendo de cuál sea mi opción, ¿no? En este caso, si es verdadero o es falso, entonces aquí es donde se elige. Esto pues viene con retroalimentaciones. Las retroalimentaciones también se pueden utilizar o también se pueden hacer con la parte de quizzes, con la parte de Wheaties Quizzes, dependiendo de lo que tengamos o de lo que ustedes quieran resaltar. Aquí se puede hacer la retroalimentación y efectivamente conforme va cambiando la pregunta, pues también va cambiando la retroalimentación, pero nosotros básicamente hacemos una. Entonces, sí, igual, finalmente yo podría aquí explicarle al estudiante, recuerde que el periodo de la función está dado por, vamos a colocar acá, f de x. El periodo de la función está dado por 2pi, coloco 2 pi sobre k, o bueno, inclusive puedo poner sobre hashtag, ¿cómo hago el hashtag acá? Perdónenme. Hashtag B sobre C, ¿verdad? Entonces B, hashtag B, hashtag C. Y le digo aceptar.
¿Esa retroalimentación es calculada? Sí, sí, señor. Conforme me va cambiando el parámetro en la parte superior, conforme va cambiando el parámetro en mi programación, cambia la variable, cambia el parámetro acá. Entonces, digámosle guardar cambios. Ok. Listo, entonces veamos cómo se ve la pregunta. Entonces, aquí está la pregunta, como se la está mostrando al estudiante. Miren, yo puedo darle la variante a la pregunta. La variante es como el número de aleatoriedad que te está generando, 80, 100. Digámosle actualizar. Digámosle, a ver, digámosle que nos llene con todas las respuestas correctas, a ver si nos da muestra de la entregar y terminar. A ver, miren, efectivamente, él me está haciendo la retroalimentación de manera aleatoria. Si quieren, revisemos, comprobemos que efectivamente que lo que les estoy diciendo es correcto. Entonces, vamos a ver otra retroalimentación. Volvió, hizo el cambio. Volvió, hizo el cambio. Entonces, me está preguntando, ¿es cierto que el periodo está dado por pi? Bueno, entonces digámosle que es falso. Entregar y terminar. Y me hizo el cambio. Sí, bueno, digamos que este tipo de cosas uno las puede arreglar. Seguramente por eso pensé en la F, para que hiciera la simplificación, ¿no? Esto es 1 y 1 es 1 por pi es pi. ¿Listo? Sí, sí. Eso es lo que está pasando. ¿Vamos bien? No sé si algún comentario ahí hasta el momento. Eventualmente, si podemos hacer una de selección múltiple con única respuesta y de pronto una fórmula más sencilla. Uy, ¿cómo así una fórmula más sencilla? Sí, porque no todos están familiarizados con funciones periódicas. Pues he puesto una derivada. Bueno, he puesto una derivada parcial de tercer orden. Wow. No, Entonces, pero bueno, es que finalmente el asunto, creo que el asunto importante es entender qué herramientas tenemos a disposición y cómo podemos utilizar esas herramientas. No sé si creo que esa sea la idea. Mire, por ejemplo, en este caso, la pregunta es una pregunta un poco más elaborada. Efectivamente, es una pregunta de selección múltiple, como lo pidió el ingeniero Edgar. Es una función logarítmica, al interior pues efectivamente hay unas restricciones sobre su dominio y le estoy pidiendo al estudiante que me calcule la tercera derivada de la función con respecto a x y luego y cuadrado, ¿no? Entonces estamos haciendo estas derivadas parciales. Claro, nosotros lo vemos ahí como, uy, caramba, ¿qué es lo que va a tener que hacer el estudiante? Pero el algoritmo para hacer la programación pues resulta muy sencillo, ya se los voy a mostrar. Entonces, bueno, la pregunta es cómo selecciono todas estas respuestas, cómo selecciono todo, cómo se programa toda esta gama de opciones múltiples que tenemos para esta pregunta. Entonces, de nuevo, la entrada de diálogo, digamos que la primera situación importante que decir es, vamos a hacer la programación de la pregunta. Observen que lo que está aleatorio en este caso son las variables que acompañan a las X y a las Y. Esto es constante, o sea, a todos los estudiantes se les está pidiendo calcular la tercera derivada. ¿Qué es lo que va a cambiar acá? Son solamente estas constantes, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces, escribamos qué es lo que está pasando. Entonces, yo necesito que al derivar el estudiante pueda tomar unos factores comunes, entonces por eso he generado A una variable libre, ¿sí? Ella puede ser quien quiere, pero B sí necesito que sea A al cuadrado, precisamente porque necesito que tome un factor común acá el estudiante, lo saque de la raíz. Cuando lo saca de la raíz, pues como B es A cuadrado, entonces pues él sale en la raíz y logra factorizar muy fácilmente el enunciado. Observen que yo no tengo que ponerme a hacer la derivada, ¿sí? Solamente le estoy diciendo a Wiris,
calcúlame la derivada. ¿De qué función? De la función que yo he declarado. Entonces le estoy diciendo, mira, m va a ser la derivada con respecto a x del logaritmo natural de ax más la raíz cuadrada de bx cuadrado y cuadrado. Y él solito la calcula. O sea, ya entra uno también se quita unos problemas y es tener que hacer las cuentas a mano. En el ejercicio anterior, finalmente sí me tocó hacer pues, la cuenta a mano. No es una cosa así como muy compleja, pero hice la cuenta a mano. En este caso, el programa me está haciendo las derivadas. Como yo le pedí una derivada de orden superior, entonces él está haciendo primero con respecto a x, luego va a derivar con respecto a y y luego va a derivar con respecto a y, en ese orden. Primero con respecto a x, la segunda con respecto a y la tercera también con respecto a y. Entonces miren el trabajo cómo se vuelve de sencillo y es, diga que ahora voy a derivar, la primera derivada la voy a derivar ahora con respecto a y. Y nuevamente a esa variable, bueno, esto lo estoy llamando n, entonces a ese n vuélvame y derívemelo con respecto a y. En este caso, cada uno de estos me va a servir o me está sirviendo como las opciones de respuesta. ¿Sí? Digamos que esa fue la forma en cómo me pareció que hacer el diseño de la pregunta. Pero finalmente, si no quieren que esas sean las opciones de respuesta, pues uno puede declarar esas opciones de respuesta. No sé, se me ocurre que finalmente poner acá otra función. ¿Sí? Por ejemplo, yo le digo, deríveme x al cuadrado más y. Entonces, él me va a calcular otra derivada y puedo colocar esas derivadas como opciones de respuesta, que finalmente fue lo que hice con la letra O. O es la derivada, pero ya no con respecto a x, sino ahora con respecto a y. Y esta es una de mis opciones de respuesta. Tatiana, Señor. Tatiana, una pregunta. Entonces, si entendí bien, la herramienta también, digamos que permite realizar solución analítica de operaciones como la derivación o inclusive la integración. Sí, así es, correcto. Sí. Te las hace finalmente. Sí, digamos que esa fue como esta parte de explicar un poco cuáles eran los menús que nosotros teníamos. A ver, permítanme. Aquí. Vámonos acá. Creo que había entrado la pregunta con la que estamos trabajando. Pero bueno, entonces, estas herramientas que están acá, estas herramientas de funciones, de cálculo, esto lo tiene por defecto. O sea, tú no tienes que ponerte a derivar, no tienes que ponerte a integrar, porque el sistema, el Willis Quizzes lo hace. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, en cosas de álgebra o cosas de campos vectoriales, él calcula los valores propios, los vectores propios, hace las inversas de las matrices, hace la transpuesta. Aquí cuando yo le di resolver, yo puedo colocar acá sistemas de ecuaciones y él lo resuelve. Y él me dice, mire, este es el valor. Lo que pasa es que la forma en cómo presenta las respuestas no es óptima. Ya les voy a mostrar una pregunta donde yo resolví el ejercicio a mano, puse las respuestas a mano, pero puse al sistema también a trabajar para que él me resolviera el sistema, cosa que si de pronto metí mal el dedo ahí en el papel y el lápiz, pues él me dijera, no, pues pilas porque no está bien la respuesta. Bueno, visualmente yo pudiera verificar si la respuesta es correcta o no es correcta, ¿sí? Entonces, todas estas herramientas, como les mencioné, son las que tenemos a disposición de manera inmediata, ¿sí? Yo le puedo decir a él acá, construyamos una matriz de 2 por 2, ¿sí? Una matriz de 2 por 2 con valores aleatorios. Entonces, hashtag A, coma, perdón, acá no se coloca el hashtag es en la programación. B, punto y coma, C, D, por ejemplo. Error. Me está mostrando. Punto y coma acá, punto y coma acá. Bueno, les quedo viendo lo de la matriz, declarar la matriz. No hay lío, no hay lío. Bueno, me toca revisar de pronto cómo declarar la matriz, porque, perdón.
O sea, Ahora tiene la sí. plantilla ya viene la Sí, sí, plantilla. sí, 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 sí. Entonces yo puedo colocar A, B, C y D. A ver, quiero que la muestre. Pongámosle A. Pongámosle matriz mayúscula, pongámosle M de matriz. Ahora sí. M es la matriz con los valores que tengo en la parte superior. Entonces, M. Ahí me está mostrando la matriz. Entonces, si necesito la inversa, entonces vengo acá. O el determinante. Sí, 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 sí. Ay, que se me hizo ahora la ventana Whisquis. Aquí está. Entonces le digo, calcúleme el determinante. Determinante, pongámosle aquí más. Ahora sí. Entonces le digo, calcúleme, pongámosle D, ¿sí? Y que me calcule el determinante, por ejemplo, el determinante de M. Y entonces aquí le digo, ¿qué es D? Ok. Eso es lo que está haciendo. Sí, entonces digamos que el programa pues ya viene con muchas cosas que finalmente pues no le toca hacer a uno, ¿no? No sé, en términos matemáticos pues resulta bien sencillo poder preguntarle al estudiante. Claro, digamos que nuestra discusión ha versado sobre el tipo de preguntas que finalmente les hacemos a los estudiantes y pues más en este momento en el que nos encontramos donde finalmente si tú colocas esta información por ejemplo, no sé, en Symbolab, en Wolfram, pues el estudiante, o sea, esto que nosotros estamos haciendo, hay otros programas que lo hacen. Entonces, digamos que la discusión al interior del Departamento de Matemáticas ha versado no sobre preguntarles un determinante, ¿no? Porque finalmente eso lo pueden calcular en otro lado y por más aleatorio que esto sea, pues no sé, queremos algo más de evidencia sobre los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, pues, este tipo de preguntas seguramente, pues, no sé, no sé si tengan algún valor en ese escenario, pero si podemos generar, no sé, una pregunta sobre, dada la siguiente matriz, diga si la matriz tiene inversa y diga cuál es el determinante. Entonces, bueno, entonces ahí el estudiante sí necesita saber que el determinante de una matriz que tiene inversa sí es diferente de cero y le podemos decir a él que también me diga el determinante, pero pues estamos haciendo como una reflexión sobre el tipo de preguntas que se pueden hacer dentro de esta plataforma. ¿Mm? Bueno, entonces les estaba mostrando, permítanme, quiero presentar acá, les estaba mostrando lo que va a suceder con cómo se hace la programación entonces de una pregunta que es de opción múltiple. Entonces ya les mostré la programación del enunciado, entonces tenemos el hashtag A, X más hashtag B, X al cuadrado más hashtag B, Y al cuadrado. Digamos que ya está como el trabajo previo a qué quiero que sea A, qué quiero que sea B. Y aquí en el Witty Quizzes, entonces llamo las variables, esas se las alcancé a mostrar en las diapositivas. Oh, se colgó el internet nuevamente. Ahora sí. Entonces, bueno, está desocupada. Esto es porque finalmente quiero mostrarles qué es lo que va a pasar. Entonces, yo he dicho que m es igual a la derivada, permítanme les muestro, a la derivada de, paréntesis, voy a colocarlo, la función logaritmo de ax. Si ustedes me permiten, puedo poner esto así a doble pantalla. Sé que están viendo toda mi pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Entonces, logaritmo de ax más la raíz cuadrada de b, que es la declaración que tengo en la parte superior,
x al cuadrado más b, en mayúscula, b. Bueno, eso es una cosa que olvidé decirles. Mire que él hace una identificación sobre las variables, ¿no? Entonces la variable sí la está colocando en esta letrica azul, diciéndome, bueno, lo que usted está llamando ahí es una variable. En el caso que yo puse la b minúscula hace un momento, observen que no hizo el cambio de color porque no la está identificando como variable. Entonces sería b, y al cuadrado, y dije que esta la quería derivar con respecto a x. Entonces ahí tenemos, le digo, muéstrame quién es m, y ya me está mostrando quién es m. Paso seguido, digamos que por la estructura del ejercicio voy a calcular la derivada de m con respecto a y. Entonces a esto lo voy a llamar n, y le digo, calcúlame la derivada de m con respecto a y. Calculame la derivada de m con respecto a y, pongámosle el n, y ahora le voy a decir, llámeme, bueno, se me olvidaron ahorita las letras, pongámosle o. Oh, creo que está bien. Sí, pero creo que esa era una de mis opciones incorrectas, m, n, bueno, pongámosle ahí, no importa. Derivada con respecto a, no, perdón, derivada, voy a utilizarle la función derivada de n con respecto a y. ¿Cierto? La O, en teoría, es mi opción correcta, ¿no? Porque estoy haciendo la primera derivada con respecto a X, la segunda con respecto a Y y la tercera con respecto a Y, que finalmente es lo que me está mostrando el enunciado que debo hacer. Y como les mencioné, pues necesito, en este caso estamos acostumbrados a utilizar 4 opciones de respuesta correcta, entonces voy a colocar P, como les mencioné, pues podemos hacer la derivada, por ejemplo, de m, bueno, lo que sea, m con respecto a x, ¿sí? Ya no voy a tomar con respecto a y, sino con respecto a x. Esta también es una opción incorrecta. La opción correcta es la O. Entonces, digámosle que me muestre qué está pasando con P. Listo. Ahí tengo las opciones digamos que ahí tengo mis 4 distractores, es que él se llama, bueno, las 4 opciones de respuesta. ¿Listo? Olvidé mencionar. En este caso, como he escrito toda la información, entonces para asegurarnos de que guarde, nos devolvemos y le decimos aceptar. ¿Listo? Y entonces aquí es donde empiezo a llamarlos. Entonces, en este caso, como yo hice el cambio, esta va a ser mi opción correcta. Entonces, la O es la opción correcta. ¿Cómo se coloca esto acá? Entonces, aparecen por defecto las opciones que ustedes deseen. Incluso pueden agregar más opciones. Esto, como les digo, es la misma estructura que estábamos manejando para las opciones de respuesta múltiple, la creación de respuesta múltiple. ¿Qué sí tenemos que hacer? De nuevo, desplegar el menú, irnos al MapType, y en el MapType le voy a decir, por favor, llame a hashtag O, y le digo aceptar. Hashtag M, y la Q. En este caso puse, creo que fue una P, ¿no? Entonces, hashtag, pongamos acá, y hagamos el numeral P. Y le digo aceptar. Ok. Y nos vamos a decir guardar cambios. Bueno, creo que debía darle guardar y mostrar. Guardar cambios. Y la pregunta que tengo aquí entonces es esta. Listo. Como ustedes pueden observar, entonces se hace aleatorio las constantes que les mencioné, las opciones de respuesta. Vamos a decir que esta es la opción, digámosle, rellenar con las respuestas correctas. Es esta de arriba, entregar y terminar. ¿Ok? Y me muestra la retroalimentación. ¿Y por qué está marcando 2? Porque le puse a 2 100%, ¿cierto?
Sí, creo que eso fue. Creo que le puse a las dos 100%. Entonces, sí, miren, acá está la primera con 100% y la segunda con 100%. Bueno, digamos que este tipo de preguntas también se pueden tener en cuenta cuando uno les pide a los chicos que marquen varias respuestas correctas, ¿no? También guardar el cambio sin mostrar. No sé si hay alguna pregunta, profes. No hay en el chat preguntas, pero son bienvenidas. Bueno, antes de darles paso a las preguntas, recordarles que en este momento en el chat está el enlace para el registro de la asistencia. Entonces, les agradecemos mucho el registro de la información con sus datos. Y bueno, sí, ahora sí darles paso a algunos de ustedes por si existe o persiste alguna duda o inquietud sobre lo que acaba de presentarnos la profe Tatiana. Sí, iba a mostrar un último tipo de pregunta que a nosotros en matemáticas nos encanta. Adelante, adelante. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, son las preguntas de respuesta corta, es decir, son ese tipo de preguntas donde nosotros queremos que sea el estudiante quien me escriba cuál es la respuesta. ¿Sí? Eso es lo que buscamos en las preguntas de respuesta corta. Estas preguntas de respuesta corta hacen que el estudiante también interactúe con el MatType. Entonces, bueno, digamos que nos acerca a todos a la forma en cómo se construye la pregunta. Entonces, bueno, esta es una pregunta sobre optimización, máximos y mínimos. Entonces dice, tengo la función f de x, y, z igual a x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sobre la siguiente restricción. Entonces ahí coloco las dos restricciones. Tengo 8x más 8y más 6z igual a 14 y 6x menos 6y menos 2z igual a 13. ¿Qué es aleatorio acá? Acá es aleatorio cada una de estas constantes. Cada una de estas constantes, las variables pues del plano, ellas son variables. La función sí resulta ser constante, es la misma función pues para todo el mundo. Entonces, le estoy pidiendo al estudiante, esta es una pregunta, como les digo, donde requiero varias cosas del estudiante, porque requiero que me diga la coordenada del punto, es decir, el valor en X, el valor en Y, el valor en Z, y el valor óptimo para la función, el punto crítico de la función, f de x, y, z. Entonces, observen que esta opción, así tal cual es como le va a aparecer al estudiante. Entonces, el estudiante deberá hacer aquí clic y aquí clic e introducir los números, ¿de acuerdo? Esa es como como el plus. Y repito, en matemáticas nos gusta mucho porque finalmente, pues el estudiante tiene que colocar los valores y decirnos, bueno, esto vale 2.5, 3,2. Hay otro tipo de cosas que finalmente el estudiante puede colocar, por ejemplo, logaritmo natural de 5x, o la respuesta es la función e a la x, ¿no? Entonces, eso en una pregunta abierta, si no tiene el lenguaje matemático, pues resulta un poco más difícil para escribir el estudiante. Finalmente, pues los números son números, ¿no? Pero si requiero, por ejemplo, introducir funciones, que la respuesta sea una función, que sea, por ejemplo, e a la x más 3pi, entonces el estudiante tiene la opción de colocar 3pi, no 3 multiplicado por 3,14 de 10 pi, bueno, las aproximaciones que utilizan de pi. Entonces, eso resulta, vuelvo y les digo, muy cercano y a lo que nosotros buscamos que los estudiantes muchas veces nos hagan en la presencialidad de los cursos. Entonces, como ya les he dicho 3 veces, la primera ventana de diálogo es donde voy a programar mis variables y posteriormente, entonces me voy al Wheaties Quizzes. Observen que acá aparecen más opciones porque necesito definir cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta aparece en el cuadro de diálogo del MatType. Y miren que, quiero que observen una cosa, profes, y es que
X, Y, Z es lo que está fijo. O sea, yo puedo decirle al estudiante, dígame cuánto vale el ancho, el alto, la profundidad, por ejemplo, cosas como esas, ¿sí? Entonces, eso se declara acá. X igual a hashtag X, hashtag Y, hashtag Z, y la función f de X, Y va a ser hashtag W. Como les menciono, pues este es un algoritmo matemático de optimización, seguramente se realizó con multiplicadores de Lagrange, que finalmente pues no viene al caso a hacer la explicación, pero les voy a mostrar este ejercicio me permite mostrarles la herramienta para resolver, la herramienta automática que nos muestra el Wheaties Quizzes y este trabajo manual para que el estudiante presente la respuesta. Aquí hay que parametrizar, como tiene varias opciones de respuesta, entonces yo le voy a pedir en este método de entrada que distribuya la nota. Puede que el estudiante escriba bien esta y escriba bien esta, pero no escriba bien esta. Entonces, dele a cada opción un 25%. Vamos, ahora sí, una vez parametrizada pues la respuesta correcta, ya sé que X, Y, Z es lo que me tiene que dar el estudiante, la respuesta de su desarrollo, y ya después me voy a variables. De nuevo edito, en este caso pues tengo un montón de variables, A, B, C, D, F, G, H, que son las constantes de los planos que están sirviendo como restricción. Y como les dije, esto es producto pues de un desarrollo del multiplicador de Lagrange, entonces yo le estoy metiendo solamente las ecuaciones y le estoy diciendo, resuélvame las ecuaciones, necesito que me las resuelva para que cuando yo programe la respuesta que el estudiante me tiene que dar, efectivamente me coincida. Entonces vamos al aula virtual. Tatiana, hay una pregunta en el chat. Ya voy, ya me devuelvo. No, si quieres te la leo. Sí, no, tranquila. Sí, es la profe Margarita. Está preguntándonos si, bueno, ella dice que se conectó un poquito tarde a la sesión, pero concretamente ella pregunta si es necesario instalar Wheaties Quizzes en el PC. No. Yo le di una respuesta provisional, pero creo que la respuesta más acertada la tienes tú. No, profe. Wheaties Quizzes es un plugin que está dentro de nuestras aulas virtuales. Entonces, a ver, pues aprovechemos que estamos acá en aula virtual. Bueno, voy a hacer estamos pues en un banco de preguntas. Este es mi banco de preguntas de cálculo vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, voy a crear una pregunta. Yo le digo crear pregunta, deslizo, en este caso pues me están apareciendo así las opciones. La opción de Wheaties Quizzes siempre la vamos a encontrar en la parte de abajo y son estas opciones que se están señalando en color naranja. Entonces, ¿en qué se diferencian? Pues, no sé, si yo genero acá una opción múltiple, le digo agrégala, entonces observen que no me va a aparecer el recuadro de algoritmo que les he mostrado aquí, ¿sí ven? No me aparece la opción de algoritmo, o sea, esta es una pregunta múltiple tradicional dentro de la plataforma Moodle. Veamos qué pasa con Wheaties Quizzes. Entonces, crear pregunta, estoy creando una respuesta de opción múltiple, le digo agregar. Bueno, ya vimos que pues son varias las opciones. De hecho, me parece también muy interesante la de close porque te permite armar una afirmación y que dentro de la afirmación vaya haciendo preguntas. Mira, y aquí observa, profe Margarita, que aparece algoritmo Wheaties Quizzes. Entonces tú abres ahí y es la ventana con la que hemos estado trabajando hoy. ¿Sí? Entonces, aleatorio, aleatorio. Pero no, realmente no necesitas instalar algo. A veces, dependiendo del computador que tengas, te pide una actualización en Java, ¿no? Porque pues finalmente está funcionando con Java. Pero sí, creo que es de Java que pide la actualización, pero finalmente no es que tengas que instalar a Wix. Tal vez te pida actualizaciones sobre el Java.
Tatiana, ¿hay alguna página aparte de Witty Quizzes? Digamos, aparte de lo que nos muestras aquí en Moodle, ¿existe Sí, alguna página donde de pronto hay algún tutorial o más información, videos sobre el manejo de la herramienta? sí, sí, señor. Pues yo no sé cuál sea la página, pero podemos googlear y ponemos Witty Quizzes. Witty Quizzes y acá encontramos como el manual, como el demo, ¿qué es este? Como los demos que tenemos para Witty Quizzes. Acá, documentación Witty Quizzes, por ejemplo. Aquí. Entonces podemos buscar introducción a Witty Quizzes, guía básica de Witty Quizzes, guía básica de Call Me, que es lo que nosotros estamos utilizando para trabajar. Bueno, la ventana de programación que estamos utilizando es Call Me. Variables, pestañas, pestaña variables, bueno, digamos que, mire, todo esto. Esto es. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Entonces, ahí tenemos como la información a disposición. Bueno, y lo que les digo, finalmente pues esto da para mucho recorrido frente a lo que nosotros podamos hacer con la plataforma, con las preguntas que hagamos. Bueno, y les muestro rápidamente la programación. Listo, entonces aquí, como les mencioné, pues este tiene es un poquito más complejo. Yo le pedí al que me respondiera, que me resolviera el sistema que finalmente el estudiante tiene que venir a resolver. Lo que pasa es que yo hice la resolución, o sea, resolví el ejercicio de manera manual para que me botara las preguntas por separado. En ese momento, tal vez si de pronto algún compañero que le interese trabajar, pues yo no logré separar las variables, bueno, no logré separar este vector y decirle al estudiante pues que tome este valor como X, este valor como Y y este valor como Z. N y Q sí, ¿cómo se llaman esas? Son las variables del sistema lagrangiano, creo que se llaman así, el alfa y el beta, ¿no? No le puse letra griega. Pero bueno, esto, por ejemplo, me ayudó a mí a comprobar que efectivamente lo que yo escribiera acá estuviese correcto. Esa fue como la prueba. Estas letras, como les digo, todo esto que está acá hace parte pues del desarrollo manual que hice frente al desarrollo del ejercicio. Eso es. Entonces ahora sí creo que ya he terminado. Bueno, quiero mostrarles, guardar y mostrar. Y acá, ¿cómo es que el estudiante está viendo la resolución? Entonces, él aquí tiene que entrar, tiene que poner X, entonces viene acá y yo le digo, bueno, coloque que el valor es menos, estaban dando como números grandes, eso, aceptar, coloque el valor para Y, entonces observen, si se dan cuenta que finalmente pues me muestra esta ventana de diálogo y el estudiante pues puede escribir varias cosas frente a la función. Si por ejemplo yo le pongo logaritmo, él entiende que el logaritmo es una función, ln es una función, entonces pongamos logaritmo de 23, x, una cosa así, aceptar. Y pongamos acá raíz de este número, aceptar. Y el valor de la función, pongamos este nombre. Ustedes me disculpan que no resuelva el ejercicio, pero creo que el tiempo no nos da. Le digo entregar y terminar. Entonces, miren lo que está pasando. Entonces yo le digo al estudiante, no, espérame, porque tuviste todo mal. El valor para X es este, el valor para Y es este, el valor para Z es este, y el valor de F de X, Y es este. Claro, podemos hacer inclusive pues unas retroalimentaciones mucho más ricas. Ustedes observan pues el código me permite mostrarle más cosas al estudiante. Devolvámonos acá. Yo, por ejemplo, le podría mostrar a él cuáles son las ecuaciones del sistema de Lagrange, del multiplicador de Lagrange. Podría decirle a él, variables, editar el algoritmo.
le podría decir a él, mira, muéstrame este X, no, ese es el valor. Le podría decir, muéstrame esta ecuación, muéstrame esta ecuación, muéstrale esta ecuación, muéstrale esta ecuación, muéstrale esta ecuación y muéstrale esta ecuación. Ese es el sistema que él finalmente tiene que resolver. Entonces ya tiene el sistema que tiene que resolver, entonces a echar lápiz para resolver el sistema. Puedo hacer eso también. Eso es, profes, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, yo tenía preparado como un ejercicio, pero creo que el tiempo no nos está dando. Dale, si podemos tomarnos unos minutitos más, pues por mi parte no habría problema. Si alguno nos puede acompañar más allá de las 3:30, pues también pues podríamos ver la demostración. Así que adelante, si quieres presentarlo, lo puedes hacer, Tatiana. No, pero el propósito era que de pronto algún profe se animara a hacerlo, el Ah, ejercicio. ok. A ver, no sé, digamos que cuando uno arranca en Wiri's Quizzes, pues empezar con la creación, pero me están llamando. Empezar con la creación de preguntas, pues resulta una tarea, pues a veces dispendiosa. Ya le toca a uno pensar en la programación, como para pensar también en la estructura de una pregunta, pues se vuelve, pues a veces no se vuelve tan sencillo. Entonces, una estrategia con la que me parece interesante arrancar es tomar esos ejercicios de libros que resultan significativos, por ejemplo, para nosotros. Entonces, por ejemplo, es un ejercicio de ese estilo. Estamos hablando de una cosa muy sencilla, estamos hablando de la pendiente de una recta. Eso es lo que estamos hablando. Y he señalado en rojo esos valores que podrían ser aleatorios, ¿sí? Y finalmente esto es lo que se me va a volver aleatorio. La pendiente que se le dé al estudiante y la distancia que se haya recorrido. Entonces, bueno, la explicación es muy simple, es decir que la pendiente es la variación de Y sobre X, es la variación vertical sobre la variación horizontal. Estoy hablando de una carretera, entonces, ¿esto tiene para rayar? Sí, no, pero no raya, ¿cierto? No, aquí no se puede. Ok, bueno, entonces, es una pendiente, es una recta así. Ah, pero bueno, tengo GeoGebra, pero después. Una pendiente es una pendiente negativa y entonces me está pidiendo, pues, creo que me da el desplazamiento me da el desplazamiento vertical, me dice que ha descendido 1000 pies. Entonces, pues con esa información, pues yo me voy y digo, bueno, sé que la pendiente es menos 6 sobre 100, sé que está descendiendo, entonces voy a tomar a ese como el valor negativo, entonces sustituyo el valor de la pendiente, sustituyo el valor negativo y pues despejo a X. ¿Sí? Despejo la variación en X. Entonces eso, pues, que está multiplicando pasa a dividir, y me queda esta cuenta, ¿no? Digamos que este tipo de cosas son las que uno hace previamente. ¿Cómo se resuelve el ejercicio para luego ir a hacer la programación de él? Y entonces finalmente me da que lo que descendió fue 16.6667. Entonces, si nosotros queremos hacer la programación, entonces colocamos el enunciado, bueno, no sé si algún profe se anime, ¿no? De pronto nos quiera mostrar su aula virtual o de pronto en lo que ha recibido se le ocurre alguna pregunta para no volver a ser reiterativa con las variables. No sé qué opinan, profes. ¿Alguno de los profes? Inge Claudia. Inge Claudia, ¿te animas? Y pero yo no sé mucho así de matemáticas. Y estoy en un computador que no tengo tan fácil acceso a internet, sino sí te ayudaba. Ah, ok. Pero yo creo que un profesor de matemáticas sería como más fácil, por lo que puede interpretar como más ágilmente las variables y demás. Sí, pues bueno, no sé si hay alguien que se pueda animar ahí de los asistentes. Sería ideal, ¿no? Sería lo ideal.
De pronto, la fórmula es bien sencilla, ¿no, Tatiana? Sí, sí, señor. Sí, Es, es bien sencilla. Realmente, a ver, de hecho podemos quitar todo el enunciado. Abandonar. ¿Dónde está? no estamos viendo. Pero están viendo pantalla. Sí. Perdón. Entonces, compartir. Administración. Banco de preguntas. Preguntas. Creamos una pregunta. Vamos a decirle que sea una pregunta de respuesta corta, por ejemplo, ¿no? Para que el estudiante tenga que poner pues el numerito. Agregar. Bueno, el enunciado me lo puedo incluso traer desde acá. A ver, perdón. ¿Cómo salgo acá? Ya no quiero esto. Aquí. Entonces, pues, toda esta carreta. Ay, pero lo leyó como texto. Lo tiene como una imagen, no como un texto, ¿cierto? Sí, todo esto es una Tal vez. imagen. Bueno, no sé cómo lo hacemos para que no resulte tan largo. Espérate, mira, vamos a ver si de pronto tengo la presentación por acá en Gmail. Acá está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Entonces, digámosle que nos traigamos el texto. Finalmente es lo que me interesa. Habilitar edición. Coloquémoslo así. Entonces, digámosle control C y me lo traigo acá. Bueno, en principio coloquémoslo así, control B. Perdón, es que estoy acostumbrada al Mac. Espérame, control C. Eso. Ahora sí, control B. Ahora sí. Entonces, este es el enunciado. Digamos, como les dije, lo tomé de un libro del precálculo de Stewart, la sexta edición. Y lo que yo quiero proponer que sea aleatorio, bueno, esto es una forma de representar esto mismo, ¿no? Entonces voy a pedirle que haga a este valor, ese va a ser aleatorio. Entonces voy a decirle que como esto es aleatorio, tiene que ir en el map type. Voy a decirle hash menos, eso es constante porque está descendiendo. Voy a dejarle hashtag a sobre hash 100, ¿cierto? Para que me dé el porcentaje. Le digo aceptar. Listo. Y aquí, esta que es mi segunda variable, entonces le voy a decir hashtag, ¿dónde está? Hashtag B, en minúscula. ¿Listo? Aceptar. Y este le voy a poner acá. A este le voy a poner hashtag A también, ¿no? Este es el porcentaje, entonces es hashtag A, para que también esté variando. Hashtag A. Eso, démosle a aceptar. Listo. Y hoy arranco la programación. Entonces digo, la respuesta correcta va a ser, coloquémosle, ¿cómo es? Horizontal, ¿no? Pongámosle horizontal. Y pongámosle igual, esta es una pregunta. Pongámosle desplazamiento. A ver, pongámosle así, desplazamiento. Me está leyendo eso como una variable. Vale, D, entonces. Desplazamiento igual a hashtag D. Hashtag D. Así. Listo. Y le digo, en editar algoritmo, vamos a definir las variables aleatorias. Entonces, A es aleatoria.
A es aleatoria, coloquémosla desde 10 hasta, bueno, hasta 100, no, hasta 99, ¿no? 90, ¿no? Como para que, pues, no sea una caída así en seco, ¿no? Más o menos 90. Y eso que 90, pues ya sería un totazo duro. Pero bueno, digámosle 90. Y pongámosle a B, que esa es la distancia vertical que ha descendido, aleatorio, discúlpenme, aleatorio, ahora sí, aleatorio, y pongámosle acá, no sé, como desde 300 hasta 1500, por ejemplo, ¿sí? Que descendió 300 pies o 1500 pies, listo. Entonces, A y B. Y mi respuesta correcta debe ser, bueno, la que tengo en la presentación, ¿no? Miramos. Debe ser, la llamé D, ¿cierto? Va a ser igual a el desplazamiento vertical sobre el valor de la pendiente. Sobre el valor de la pendiente, que en este caso será menos A sobre 100. Sobre 100. Listo. Listo. Esa tendrá que ser mi respuesta correcta. Bueno, debería darme... Ah, es que esto va negativo. Discúlpenme. Porque es el descenso, ¿no? Entonces ahí va negativo. Ese es el algoritmo que tengo acá, ¿no? Permítanme, les muestro. Miren, esto fue lo que hice. El desplazamiento vertical sobre el porcentaje de caída que tiene la pendiente. ¿Listo? Eso es. Resolver el ejercicio siempre pues nos va a dar ideas de cómo hacer la programación. Se me perdió el Wiris. Acá está. Listo. Y ya con esto le decimos guardar. Repito, hashtag D, perfecto, aceptar. Y aquí entonces, profes, ya tenemos una pregunta hecha, ay, perdón. Pendiente de una carretera. Ah, necesito colocar una respuesta correcta. Démosle un valor del 100%. Guardar. ¿Y qué se hizo? Acá está. Ahí está entonces la pregunta que en este caso pues yo he generado, que acabamos de generar entre todos. Y volvemos y hacemos la... Listo, profes. Eso era lo que quería comentarles el día de hoy. Profe Tatiana, muchísimas gracias por tu exposición, por compartirnos esta experiencia. No sé, yo quisiera trasladarle eventualmente a los asistentes que aún permanecen, si hay alguna inquietud o alguna pregunta, y aprovechemos a la profe Tatiana. Si hay alguna pregunta, bienvenida es. Recordarles que en el chat está colocada el enlace al registro de asistencia. Lo voy a poner aquí nuevamente para que ustedes, pues muy gentilmente nos regalen su información, nos dejen su información. Ahí está nuevamente en el chat por si alguien no ha diligenciado el registro de asistencia. Bienvenida a las preguntas y nuevamente pues el agradecimiento especial para la profe Tatiana, que muy gentilmente nos ha explicado este tema tan interesante y que pues evidentemente puede potenciar mucho el diseño de nuestros cuestionarios en la parte numérica matemática. Bueno, creo que no hay preguntas, no hay inquietudes. Yo tenía una, antes de pronto de que Tatiana se retire, y es,
El y profe tiene Sergio que... está levantando la mano. Ah, perdón, adelante, adelante. Mil disculpas. Profe Sergio, adelante. Buenas tardes, profesora Tatiana. Buenas tardes a todos. Hola, Buenas profe. tardes, profe. Profe, usted está asistiendo a un seminario de un trabajo con elaboración de un portafolio. Sí, sí, señor. Ujú. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo ve la relación de este software, de esta parte de Moodle, como aprovechamiento a esa parte de, o en este momento no hay ninguna relación, ¿o sí? Bueno, pues es que finalmente entiendo yo que el seminario pues es un proceso de formación, pues donde las profes Adriana Pineda y Cindy Ospina pues nos están encaminando al manejo de unas bases de datos. eh, y bueno, digamos que con esta dinámica de buscar cuál será la mejor opción de inversión, pues ellas hacen ahí sus algoritmos y bueno, nos están guiando en ese camino para el manejo de esa información. Como le digo, ese es un proceso formativo. Si ellas quisieran trasladar algo de ese proceso formativo a un proceso evaluativo, creo que la herramienta Wiris pues nos daría mucho para hacer, porque finalmente pues no sé, si ellas quisieran hacernos pues un quiz sobre la información que nos han brindado, pues lo pueden hacer muy fácilmente en Wiris porque hay mucha aleatoriedad, como su merced se dio cuenta, pues están las ventanas de desviaciones, cosas que finalmente pues se pueden calcular con Wiris Quizzes. Pero veo que son dos procesos distintos. Tendríamos que pensar en la intencionalidad de ese seminario y bueno, buscar en diálogo con ellas cómo podemos conectar esas dos ideas, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es como el manejo de una herramienta que tenemos como docentes a las aulas virtuales con fines evaluativos. Entonces sería que revisaran, pues poder, no sé, conversar con ellas y revisar esa información. Acá no podemos utilizar bases de datos. Uy, profe, nos tocaría revisar cómo hacerlo. O sea, cómo importar bases de datos a Wiris, ¿cierto? Es Sí, lo que su merced está sugiriendo finalmente. la idea es traer información de diferentes años, ¿sí? Sí, Y pues hacer derivadas integrales después. sí, sí, sí. Pues digamos que falta mirar la tarea de cómo traer esas bases de datos, ¿no? Y finalmente si Wiris también las alcanza a sostener, ¿no? Porque, pues bueno, ya se están haciendo un manejo con Excel, están haciendo unos manejos con R. Entonces tendríamos que mirar cómo hace Wiris para sostener todas esas bases de datos de las que su merced me está hablando. Pero bueno, pues trabajo es lo que queremos, ¿no? Sí, estamos, Sí, estamos con esa opción de las profesoras Cindy y Adriana. sí, señor. Estamos buscando esa alternativa de aplicación de las matemáticas en el programa de administración de empresas. Igual en el otro programa que estamos de alta gerencia. Entonces, por eso es mi pregunta. Muchas gracias, profesora Tatiana. Sí, profe, con todo gusto, sí, igual, pues si vemos la oportunidad de charlar, pues bueno, sí, el Departamento de Matemáticas creo que ha sido como abierto a esas discusiones, yo no sé si interdisciplinares, transdisciplinares, no sé, pero sí desde diferentes frentes, que es lo que finalmente estamos haciendo. Sí, yo estoy haciendo una trazabilidad con el Departamento de Conocimiento, de Gestión de Conocimiento y con el Oracle Academy. Entonces estoy tratando de entrelazar estos temas, estas herramientas para la academia y la investigación. Ujú. Sí, 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 Entonces, claro. esa finalidad fue que me inscribí en el curso Sí. para ver cómo podíamos darle aplicación. Y pues este tema que acabas de explicar, pues yo no había profundizado tanto en el uso de esta herramienta, de la forma de hacer, porque obviamente los quizzes no son más de análisis que de matemáticas, ¿sí? O de números. Entonces, pero veo que es una herramienta bastante útil.
Sí, sí, sí. Empezar a interpretar las lógicas de la matemática. Ok, sí, 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 profe. Perfecto. Ujú. Entonces yo después le escribo para ver cómo, como usted también está en el seminario y no sé si va a ir a la ponencia, poder comenzar a hacer acerca de eso. Listo, profe. Sí, pues digamos que esto, como le digo, esto tiene más como un propósito formativo, evaluativo. Bueno, este tiene como una intencionalidad más evaluativa, estas reflexiones que finalmente, pues, creo que sobre la marcha a los docentes de presencialidad, pues, les tocó asumir. Y bueno, nosotros hemos venido trabajando con la herramienta Witty Quizzes tal vez hace, no sé, como hace 2 años. Este es un plugin licenciado por la universidad. Entonces, pues bueno, finalmente pues sacarle el provecho a las herramientas que todos tenemos a disposición. Y claro, como le digo, desde diferentes frentes el asunto se vuelve más interesante. Ok, muchas gracias, profesor Edgar. Con gusto, profesor Sergio. Profe, gracias por la pregunta. No Bueno. sé si haya más inquietudes, comentarios antes de dar por finalizada la sesión. Bienvenida a las preguntas si las hay y con todo gusto. Bueno, parece que no hay más preguntas. Profe Tatiana, nuevamente reiterando el agradecimiento por el apoyo, por esta presentación tan interesante, por contarnos sobre esta herramienta que seguramente por mi parte va a empezar también a generar inquietudes y la voy a empezar a cacharrear, como decimos aquí en estas sesiones. Sí, señor. Invitarlos, el Departamento de Matemáticas espera poder generar también como unas capacitaciones a docentes, pues porque ustedes se dan cuenta que finalmente la herramienta es grandísima, es robusta. Entonces, creo que el Departamento de Matemáticas también está como en esa intención de buscar un espacio para que varios docentes de la universidad pues puedan trabajar con la plataforma, con el plugin de Witty Quizzes. Entonces, en caso de que eso se llegara a materializar, pues cordialmente invitados. Y bueno, pues nada, como siempre el Departamento de Matemáticas abierto a este tipo de discusiones y más a este tipo de espacios que la Facultad de Estudios a Distancia cordialmente nos invita. Profe, muchísimas gracias. Seguramente estaremos en los primeros lugares inscritos. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando la grabación. Creo que la vamos a suspender ya a partir de este momento, si no hay más preguntas. Y pues bueno, estamos en la recta final de esta sesión.